el corte, ¿verdad? Ok, habíamos quedado en la parte donde yo les explicaba la existencia del valor depreciable y cómo funciona a través de ese valor depreciable, ¿verdad? El modelo de línea recta, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, el modelo de línea recta en realidad lo que hace es que toma ese valor depreciable, que es el costo menos el valor a la vida útil del activo, que en este caso son 8 años, ¿verdad? Entonces tenemos un gasto por depreciación y tenemos una depreciación acumulada al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, lo que sucede ahí es que el gasto siempre va a ser el mismo. El gasto por depreciación siempre va a ser el mismo. Ajá. ¿Por qué? Porque es exactamente igual para todos los años, ¿verdad? Para todos los 8 años va a ser el mismo gasto. Aquí, en esta columna de la I, la depreciación acumulada, lo que va a hacer es ir registrando el aumento año tras año del desgaste que va teniendo el activo. ¿A cuánto tenemos que llegar? Tenemos que llegar precisamente a los 460,800, que es el costo depreciable que tiene nuestro activo, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, ok. Mientras el gasto se mantiene constante, la depreciación acumulada se va a ir agregando un periodo tras otro. ¿Lo ven? O sea, para el primer año yo tengo los 57,600 de depreciación acumulada, igual que el gasto. Para el segundo año, ¿qué voy a tener? La depreciación acumulada del año anterior más el gasto del segundo año. Por eso es que me da 115,200. Para el tercer año, ¿qué voy a tener? 115,200 más el gasto del año, que son los mismos 57,600. Y así sucesivamente. Hasta llegar a los 460,800, que era nuestro costo depreciable. ¿Lo ven? ¿A cuánto vamos a llegar? Digo, vamos a llegar a los 59,000 colones en el año 8, que es precisamente el valor residual. Ese valor residual es el valor. ¿Cuánto es? 27,963. 28. 22. 24. 26. 1. Ajá. Ese es el valor contable que para nosotros va a significar 0, ¿verdad? 59,000, que es el valor residual. Correcto. Entonces, por eso es que nosotros llegamos precisamente a estos 59,000 que están aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder con mi valor en libros? Mi valor en libros va a venir disminuyendo. ¿Por qué va a venir disminuyendo mi valor en libros? Ok, porque por cada periodo que va pasando, yo le voy quitando el desgaste a este activo. ¿Qué significa? Bueno, significa que yo comencé con 519,800 colones, ¿verdad? Que eran estos mi valor en libros. A esos 519,800, lo primero que le quité fueron los 57,600. Por eso es que yo tengo aquí el valor en libros de 462,200. ¿Qué pasa para el siguiente año? Que al mismo costo
le quito la depreciación acumulada y me da mi valor en libros. Para el tercer año, al costo, le quito la depreciación acumulada y me da mi nuevo valor en libros. Y así sucesivamente para todos los 8 años completos que tiene de vida el activo. ¿Lo ven? Eso es lo que está pasando aquí, que nosotros estamos calculando en función de los años que tiene el activo. Ajá, por eso se llama de línea recta, porque lo ven que es completamente lineal. ¿Ok? Esto que está aquí, ¿a qué pertenece? Bueno, esto pertenece a la forma en cómo yo puedo identificar la tasa de depreciación de un activo. ¿Por qué? Porque perfectamente nos pueden preguntar a nosotros. Y me lo encontré por ahí en, creo que fue como en un trabajo, no me acuerdo qué fue. ¿Cuál es la tasa de depreciación del activo? Y resulta ser que todo mundo sabía calcular el detalle del gasto, sabía calcular la depreciación acumulada, pero ahí no sabían calcular la tasa, no sabían cómo sacar la tasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, vean qué simple que es en realidad. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo depreciar un activo? ¿Qué porcentaje es lo máximo que yo puedo depreciar un activo? ¿Cuánto por ciento es lo máximo que yo lo puedo depreciar? ¿Mm? El 100%. El 100%, excelente, muy bien. Eso es lo máximo que yo puedo depreciar un activo. El 100%, ¿verdad? Vamos a quitarle aquí y vamos a quitarle aquí. ¿Por qué? Porque después del 100% ya no se puede depreciar más. La pregunta es, para este activo en particular, ¿cuánto tiempo tengo yo para llegar a alcanzar ese 100% de depreciación? ¿Cuánto tiempo? 8 años. Los 8 años. Entonces, vean qué interesante. Si yo digo que este 100% lo voy a referir a estos 8 años, ¿qué significa? Que yo voy a tener una tasa de depreciación del 12,50%. Esa es la tasa de depreciación que tiene ese activo bajo el método de línea recta. Y aunque ustedes no me lo crean, esa preguntilla, así como está ahí, como se las he planteado, valía casi 10 puntos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos muestra la forma del desgaste, pero ya ahora no en datos absolutos, sino en datos relativos de una tasa. Por eso fue que se los había puesto yo ahí como valor referencial, para que sepan también cómo calcular yo la primer tasa de depreciación a través del método de línea recta. Ajá. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos con el método de línea recta? Bien, profe. Sí, vamos bien. Ok. Resulta ser que a mí me estaban pidiendo hacer línea recta, doble saldo decreciente y suma de dígitos.
Ujú. Aparte, me pidieron dos nuevos. Esos dos nuevos yo los puse por aquí. Yo los puse aparte, en otra pestañita cada una, porque la vamos a tratar de forma separada. ¿Ok? Aquí yo tengo el de línea recta. ¿Lo ven? Aquí tengo yo la tablita para calcular el gasto y la depreciación acumulada y mi valor en libros utilizando línea recta. Vamos a hacer este de saldos decrecientes. Ajá. ¿Se acuerdan cómo era ese? ¿Qué era lo que hacía el modelo de saldo decreciente? ¿Cómo era que hacía para calcular estos valores de la primera depreciación? Primero, ¿qué era lo que era el concepto de saldos decrecientes? Ese ya lo tienen que estar manejando, ¿verdad? ¿Qué era el concepto de la depreciación a través de saldos decrecientes? ¿Qué pasaba con el gasto? Con el gasto de la depreciación. ¿Qué sucedía con el gasto? El gasto iba disminuyendo. El gasto va disminuyendo. Muy bien, muy bien. Excelente. Por eso es que se llama decreciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar como referencia la depreciación acumulada. La depreciación acumulada se llama acumulada. Entonces, si se llama acumulada, es que se va a ir acumulando a través de los periodos. Pero el gasto, vean la diferencia. ¿Qué es lo que tiene el gasto diferente? Aquí con el de línea recta. Ah, muy simple. El de línea recta es una sola cantidad para todos los años. ¿Lo ven? Una misma cantidad para todos los años. El de saldos decrecientes, no. ¿Qué es lo que va a hacer el de saldos decrecientes? Bueno, lo que va a hacer el modelo de saldos decrecientes es ajustar el gasto por depreciación en función de un mayor gasto al principio de la vida útil del activo. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que va a interferir ahí? Bueno, lo que va a interferir ahí es la manera en cómo nosotros vamos a calcular esta tasa de depreciación, ¿verdad? Vamos a ver si se acomoda para mostrárselas. Es que aquí no me está dando la argumentación de lo que yo quiero mostrarles. Vamos a ver. Ok. ¿Se acuerdan ustedes que yo tenía, vamos a quitar esto por aquí, yo tenía un valor residual, ¿verdad? Y también tenía un costo, ¿sí? Ese costo es el que me marca a mí el concepto del activo. Denme un segundito, por favor.
Ok, y ahora sí, tengo mal luz. Por aquí está. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hemos venido trabajando con un concepto que hemos llamado costo depreciable, ¿verdad? Ok, entonces, si yo me voy a la parte de la introducción de la información, que hablaba sobre este concepto de saldo decreciente. ¿Qué era lo que decía? La formulación de la aplicación de el saldo decreciente. A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Aquí yo la tengo a nivel de potencia. Aquí en este otro, nosotros la habíamos hecho así. ¿Se acuerdan? Ese Uh-huh. era donde estaba como la raíz en razón de la vida útil. Ajá. Y adentro estaba el costo de compra. Ajá. Ok, muy bien. Nosotros siempre lo que vamos a hacer es en función de esa tasa de depreciación que nosotros tenemos como original, ¿verdad? Estoy aquí, perdón. Que fue la que yo calculé hace un ratito, ¿verdad? Ok. Yo lo que estoy comparando ahí es precisamente el resultado de cómo se van a relacionar mi costo y el residuo que voy a tener al final del proceso de depreciación. Ajá. Solo que ahora le voy a aplicar una tasa que es la tasa de línea recta, ¿verdad? Esa tasa de línea recta lo que me pretende a mí es señalar la manera más eficiente que tengo yo para distribuir de forma igual el gasto. Pero aquí no. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es que cada uno de los elementos que conforman el gasto, van a estar relacionados en función de mi valor en libros y la tasa de depreciación, pero acelerada. ¿Por qué acelerada? Porque vean ustedes que nosotros estamos pasando de 12,50 a un factor de 23,81. ¿Qué nos va a permitir eso? Bueno, lo que nos va a permitir eso es que ahora no vamos a tener una distribución uniforme del gasto como si lo teníamos aquí, ¿verdad? Sino que cada vez que yo tengo un nuevo valor en libros, ¿qué va a pasar? Voy a tener un gasto por depreciación diferente. El primero, ¿cómo fue? A los 519,800 le apliqué la tasa del 23,81%. Eso es lo que estoy haciendo yo. Entonces, para el segundo año, ¿qué va a pasar? Para el segundo año, yo voy a tener un nuevo valor en libros, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi nuevo valor en libros? Mi nuevo valor en libros va a ser el año anterior menos la depreciación acumulada
de este año, ¿verdad? O sea, pasé de 519 a 396,000. Ahora, el gasto no va a estar en función de los 519, sino que va a estar en función de mi nuevo valor en libros. A los 396,000 le voy a aplicar la tasa. ¿Qué me va a dar? 94,306 valor en libros por la tasa. Eso me va a generar un nuevo valor en libros. Como voy a tener un nuevo valor en libros, ¿qué va a pasar con mi gasto para el tercer año? Tengo que recalcularlo. Y entonces ahí es donde vemos que viene decreciendo el dato de mi gasto por depreciación. ¿Hasta llegar a cuánto? Hasta llegar a mi depreciación acumulada como mi costo depreciable y un valor en libros de 59,000 colones. Eso es lo que está sucediendo ahí. De la misma forma, en como yo lo presenté, para línea recta, lo presento aquí para saldo decreciente. Otra vez, ¿dónde está el secreto aquí? El secreto está precisamente en ir generando este gasto por depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación acumulada, simple y sencillamente, va a ser la depreciación del año anterior más la depreciación del año actual para todos los periodos. Pero aquí el gasto es el que viene comportándose de forma decreciente. Ajá. Eso me permite calcular mis valores en libros y poder llegar a este dato. ¿Lo ven? Ese 59,000 que está ahí es exactamente igual a tener un 0 para mí. ¿Por qué es igual a tener 0? Porque es el valor residual. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Porque es el valor residual que la empresa estableció para ese activo. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta lógica de el concepto de saldo decreciente, si yo les digo a ustedes que vamos a tener un proceso de aceleración, un proceso de depreciación acelerado, es este que se llama doble saldo decreciente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, muy fácil. Voy a tomar, primero que nada, esta tasa, que es la tasa, digamos, base de depreciación, y la voy a aumentar 2 veces. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es acelerando el proceso de depreciación. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí. Desde el año 1 hasta el año 8, yo tengo el mismo gasto, perdón, el mismo costo. Lo que sucede ahora es que, vean ustedes, que el gasto está en función de mi valor en libros, 519,800, pero ahora, ¿por quién? Por esta tasa
acelerada de depreciación. ¿Lo ven? Eso es lo que está pasando aquí. Que yo estoy duplicando el proceso de desgaste de esa máquina. Entonces, ¿cómo se va a seguir comportando el gasto? Muy simple, igual que como lo hicimos con saldos decrecientes. Tome su valor en libros para cada año y aplíquele la tasa. ¿Cuál? La misma tasa, que en este caso es una tasa acelerada, ¿verdad? Pasamos de 12,50 a 25%. Entonces, eso es, al final de cuentas, lo que nosotros tenemos como aceleración. ¿Por qué? Porque estamos obligando al proceso a que sea más rápido. Ajá. ¿En función de qué? En función del valor en libros. Eso es todo. Vean lo que está pasando aquí. ¿Qué? Dice, vea, yo necesito calcular, al final de cuentas, todo el proceso de generación de la depreciación. Pero vea lo que pasa con el año 8. Si yo al año 8 le hago lo mismo, le hago exactamente el mismo proceso, ¿qué me da? ¿Cuánto me da de valor residual? ¿Cómo sería el proceso para el año 8? ¿Qué tendría que tomar yo? ¿Qué datos debería tomar? Para hacerlo aquí a la par, digamos. Tengo que tomar el valor en libros anterior, ¿verdad? Y ese valor en libros, ¿qué le tengo que hacer? Restar el valor residual. No, para hacerlo por el proceso normal, digamos. Para aplicarle el mecanismo normal de doble saldo decreciente, ¿qué tendría que hacer? El valor en libros, Multiplicarlo por la tasa. multiplicarlo, ajá, muy bien, por la tasa que yo tengo aquí, que dice que es un 25%. Entonces, vean ustedes, esto es lo que me está dando a mí de gasto, 17,346,23. ¿Ok? Entonces, a este 69,000 le quito estos 17,000, que es el gasto supuesto, ¿verdad? Del año 8. ¿Y cuánto me da? Y me está dando 52,038 colones. ¿Qué está pasando ahí, chicos? ¿Qué es lo que está Que no sucediendo? está dando lo que debería dar de los 59,000. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se da eso? ¿Efecto de qué? ¿De qué creen ustedes que puede ver el efecto de eso? Acuérdense que estamos obligando a alguien, ¿verdad? Estamos obligando a alguien a hacer algo más rápido todavía. Por la tasa, profe. Claro, porque se acuerdan que estamos obligando a 2 veces todo el mecanismo de depreciación a llevar a cabo el mismo proceso. Entonces, en todo este periodo que está aquí de 7 años, él ha venido revolucionado, ha venido más rápido de lo normal. Ok, entonces en el año 7 tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que decir, ok, yo dije que el saldo al que debo llegar es mi valor residual.
¿Cuánto es mi valor residual? 59,000. ¿Ok? Esto es mi valor residual. Si yo tengo este de valor en libros del año anterior y conozco el dato del valor residual al que debo llegar y los comparo, la diferencia de estos dos señores de los 69,384,92 y los 59,000 que es mi valor residual, este dato de 10,384,92 es el gasto del año 8. ¿Por qué se los digo así? Porque igual me topé en varios ejercicios donde les ponen señale el dato de el gasto para el año X. Ah, ok, pum, 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 y venían, y al último, ah, ok, sí, el gasto, 17,346,23. Mala. ¿Pero por qué? Si eso es lo que me está dando a mí la tabla. Sí, claro que sí, tiene toda la razón usted. El dato de los 17,000 lo llevan a usted a un saldo de 52,000. No lo llevan a los 59, que es su valor residual. Ah, ok, entonces este es el que manda aquí. Mi valor residual es el que manda. ¿Por qué? Porque yo no dije que el valor residual era de 52, sino que era de 59,000. Esto es lo que yo tengo que respetar aquí. A la hora de ajustar yo esos 59,000, yo necesito ajustar también este gasto. Pero ya no lo puedo sacar por fórmula. ¿Por qué no lo puedo sacar por fórmula? Porque ya sé que la fórmula no me va a dar aquí, porque ya venía más rápido. Ok. Entonces, una manera muy fácil. Bueno, tome el valor en libros del año anterior y réstele el valor residual al que debe llegar usted. Eso le va a dar el gasto para ese último año. ¿Lo ven? Y entonces, de 17,346 vamos a pasar a 10,384. Eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Cuál de los dos es la respuesta correcta? Los 10,000. Claro. Correctísimo, correctísimo, correctísimo. Los 10,384,92 es el gasto del año, del último año, ¿verdad? Y ven, son pequeñas cosas que ustedes me pueden decir, profe, pero es que a mí resulta ser que la tabla me está dando eso. Sí, tiene toda la razón, pero usted necesita verificar este valor que está aquí. Lo ven que en los anteriores hemos llegado a los 59,000, pero como este lo estamos entre paréntesis o entre comillas, perdón, forzando a hacerlo más rápido, por eso es que hemos acelerado el proceso y nuestro valor en libros se nos está cambiando. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que respetar mi valor en libros. Yo tengo que llegar a los 59,000 y sobre ese saldo es que tengo que trabajar, ¿verdad? Sobre los 52 es que me está dando la tabla. Sí, tiene toda la razón, pero su valor en libros es de 59,000. Ese es su valor residual. A ese tiene que llegar usted. ¿Cuánto tengo que ajustarle entonces? 10,384,92. Ese es el gasto
de ese año. ¿Ven? Y así yo puedo tener perfectamente el gasto de cualquier año que está aquí y además el del último año. Ah, pero no está haciendo los asientos. No, porque el asiento es muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo era el asiento que se utilizaba aquí? ¿Cómo eran las cuentas? Para todos los periodos igual. ¿Cuáles eran las dos cuentas que utilizaba yo aquí? La primera. El gasto de depreciación maquinaria y depreciación acumulada. Muy bien. Gasto por depreciación. En este caso era maquinaria, ¿verdad? Contra depreciación acumulada de maquinaria. Este asientito que está aquí se repite todos los años exactamente igual hasta el año 8. ¿Por qué? Después del año 8 ya no hay nada interesante para nosotros. ¿Ok? Entonces ya tenemos línea recta, saldos decrecientes, dobles saldos decrecientes. Faltaba el de suma de dígitos. Ok, el de suma de dígitos. Tenía un enredo muy grande ahí. Yo me acuerdo que, ¿cómo era? ¿Qué era lo que tenía que hacer yo? Ok. Yo tenía que traerme los años y sobre estos años que estaban aquí, calcular el factor, ¿verdad? Era así, sí, sí, cierto. Era sumar los años. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 me da el factor total. Y después lo que representa cada uno. Opa. Lo que representa cada uno de ellos de el total, ¿verdad? Bueno, ahí lo está poniendo en términos absolutos. Vamos a cambiar. Vamos a ver si damos un formato celda más bonito y que nos lo presenten. Vamos a ver cuál de estos me funciona. Estos son de fecha y no nos van a funcionar nada, ¿verdad? Estos son porcentuales y tampoco nos van a funcionar. Y estos son de signo de colones. No,
Lo está poniendo. Suma dígitos, lo que va a hacer es que nos va a presentar el tiempo o el lapsus de tiempo que representa cada uno de los procesos de depreciación. Por eso es que nosotros aquí utilizamos la sumatoria, ¿verdad? De todos los dígitos. En este caso, los dígitos que representan la vida útil del activo. Desde 1 hasta 8 me da un total de 36 procesos. Ajá. Entonces, cada uno de la información relacionada con el gasto va a estar en función precisamente de lo que representa ese total de periodos de lo que me falta a mí por avanzar. Entonces, digamos que es como una relación inversa. Para el año 1, ¿cuántos son los años que me hacen falta de depreciar en el año 1? De 8. Para el año 2, ¿cuántos son los años que me hacen falta de depreciar? 7. ¿Por qué? Porque ya deprecié un año anteriormente. Para el año 3, ¿cuántos son los que me hacen falta? 6. Porque ya deprecié 2 anteriormente, el 8 y el 7. Y así sucesivamente hasta llegar al año 8. En el año 8, ¿cuántos años es los que me faltan depreciar? De un año. Entonces, esa es la primer parte de mi factor. ¿Lo ven? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer yo es sensibilizarlo en función de todos los periodos juntos. Es como si, vamos a ver, si hay algún, ¿cómo se llama? Estadígrafo o matemático ahí muy natural, ahí me perdona, ¿verdad? O estadístico, perdón, ahí me disculpa la analogía que voy a hacer, pero esto es como si nosotros hiciéramos la moda, ¿verdad? Todo esto es la forma en el universo de los números que tengo yo, de los periodos de tiempo que tengo yo para hacer la depreciación de este activo. Ese universo son 36 periodos. Y para cada uno de los años, yo lo que voy a ver es cuánto tiempo le falta o le hace falta avanzar en el tiempo para consumar ese universo de 36 periodos. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Lo que voy a utilizar es el costo depreciable. ¿Se acuerdan? Costo menos. ¿De dónde salía ese valor depreciable? Costo menos ¿qué? ¿De dónde obtengo yo ese valor depreciable? Costo menos Menos el valor residual. menos el valor residual, correcto, muy bien. Entonces, para calcular el gasto
¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, para calcular el gasto, lo que voy a hacer yo es que voy a utilizar la porción del factor referido a ese costo depreciable. Y en palabras cristianas, ¿qué sería eso? Multiplicar los 460,800 por el factor de 8 entre 36. ¿No ven? Para el siguiente año, sigo manteniendo el mismo costo depreciable. ¿Quién es el que me va a cambiar? El que me va a cambiar es el factor, porque ya voy a tener un año de depreciación. Al final de cuentas, en el año 8, ¿qué es lo que me hace falta? Y lo que me hace falta es un año nada más para completar los 36 ciclos. ¿Ok? Entonces, el gasto por depreciación para el año 8 va a ser de 12,800 colones. ¿Cómo me doy cuenta yo de que todo va bien? De que todo está correcto, de que todo el cálculo ahí es el adecuado. Y que los 12,800 colones es el gasto del año 8. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso, chicos? De que voy exactamente bien en los cálculos. ¿A dónde tengo que llegar? Ahí. Porque en el año 8 me da el valor residual. Porque en el año 8 el valor en libros es exactamente igual al valor residual. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Eso es. Solo uno de todos no me calzó, ¿verdad? Con el valor residual. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese único que no me calzó con el valor residual? Doble de crecientes, creo que había sido. Ajá, exactamente. Por eso es que tenemos que identificar nosotros el gasto real que hubo en el último periodo para el método de doble saldo decreciente. ¿Lo ven? Para todos los otros no necesito hacerlo. ¿Por qué? Línea recta me da mi valor en libros de 59,000. Saldos decrecientes me da mi valor en libros de 59,000 y suma de dígitos me da mi valor en libros de 59,000. Doble saldo decreciente. Aquí tengo el problema. No me dan los 59,000, me da 52,038. Y ahí es donde entonces necesito hacer el ajuste para ver cuánto fue el gasto. ¿Lo ven? ¿Cómo estamos ahí con el repaso de esos 4 métodos, chicos? Bien, profe. Sí, vamos bien. ¿Alguien ahí que se me haya quedado perdidillo, botado? ¿No? ¿Todo el mundo bien? Ok. Entonces, ahora vamos a la segunda parte. ¿Por qué a la segunda parte? Porque este problema tenía una connotación especial. ¿Cuál era la connotación especial que tenía? Que se depreciaba en función de los sistemas ordinarios, o sea, a través del tiempo, y también se depreciaba por 2 formas muy particulares. Por la cantidad de producción y por la cantidad de trabajo o de labor que se llevaba a cabo. ¿Verdad?
Entonces, vamos primero con la parte de las unidades. En las unidades vamos a tener esto. Costo es exactamente igual. El costo se mantiene. El valor residual se mantiene. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar ahora es que yo voy a tener que sacar una depreciación unitaria. Esa depreciación unitaria lo que me va a permitir a mí es relacionar la cantidad de desgaste que tiene el equipo, pero de acuerdo a las unidades de producción, que es este primer caso. Ajá. Entonces, ¿cómo calculo yo la depreciación por unidades? Costo menos valor residual entre el total de unidades a producir. ¿Ok? ¿Cuánto dice el ejercicio que es la cantidad total de unidades que se pueden producir con esta máquina? Vamos a ver. Aquí. Ajá. 63. Dice. Se calcula que las horas trabajadas o las horas de trabajo serán de 32,000 horas y la producción total de 480,000 unidades. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la cantidad de unidades que yo puedo producir con esa máquina? 480,000 unidades en total. En toda su vida de producción, nosotros vamos a tener un total de 480,000 unidades que van a salir de esa máquina en particular. ¿Qué me da? Me da la depreciación por unidad. Quiere decir que la depreciación por unidad es de 0,96. ¿Ok? Hay un año específico que me están preguntando a mí, ¿verdad? ¿Cuál es el año que me están preguntando? ¿Cuál es el año específico que me están preguntando a mí ahí? En el ejercicio. El X2. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahí? Automáticamente voy y me ubico en el año X2 y digo, ok, durante el año X, ¿produjo qué? Produjo 63,000 unidades. Entonces, esto es la cantidad de labor que tuvo esa máquina de 63,000 unidades. ¿Cuánto es que se deprecia esa máquina por unidad? ¿Cuánto es que se deprecia esa máquina por unidad? 0,96. Entonces, si yo tomo esa depreciación por unidad y la multiplico por la cantidad de unidades que yo tuve en ese año, ¿qué creen que me va a dar? La depreciación.
el gasto por depreciación de esa máquina si tomamos como referencia las unidades producidas. Bueno, ¿por qué? Porque ahora ya no es tiempo. Y ahora no es vida útil. No. Y ahora es cantidad de producto que ella genera. Entonces, como necesitamos identificar cuál es el aspecto de forma que tiene como impacto el uso de esa máquina, de ahí, muy simple, voy a relacionarlo con la cantidad de unidades que se realizaron en un periodo particular. Ajá. En el año X2, la depreciación fue de 60,480. Y el asiento es exactamente el mismo. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Exactamente igual. ¿Qué tendrían que darme para calcular yo la depreciación de otros años? Si yo quiero calcular la depreciación de otros años, ¿qué tendrían que darme a mí para yo poder calcularla? La producción de esos años. Claro, perfecto, muy bien. La cantidad de unidades que se produjeron para cada año, porque entonces yo voy a tener algo como así. Año 1, año 2, año 3. Permítame un segundito. ¿Aló? No, está equivocada. Como yo estoy calculando mi depreciación en función de las unidades que se produjeron, y yo necesito que me den las unidades de producción. Digamos que este era el de 63,000, ¿verdad? Aquí, no sé, fueron 54,000. Y aquí fueron 89,000. ¿Ok? Entonces, el gasto por depreciación, ¿qué va a ser? Va a ser cantidad de unidades ¿por qué? Por los 0,96. Ajá, ¿qué es el? La depreciación por unidad. La depreciación por unidad. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí están. Ahí están todas las depreciaciones para estos 3 años. ¿Por qué las puedo calcular? Porque me están dando las unidades de producción. Por eso las puedo calcular yo. Eso es lo que está sucediendo ahí. Y entonces ahora tengo un nuevo valor. ¿Cuál es ese nuevo valor? Que a través de las unidades de producción yo puedo calcular el desgaste que tiene un equipo o que puede llegar a tener un equipo.
Por ejemplo, un teléfono celular se desgasta de acuerdo a las horas de uso continuo, de acuerdo a las horas de uso discontinuo. Ok, sí. Pero entonces deme la información de esa cantidad de horas, ¿verdad? Para yo poder hacer el cálculo. Eso es el tercer escenario. Donde tenemos lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora vamos a calcular una depreciación ya no por labor, ¿verdad? Sino por hora. ¿Qué voy a tener yo? Voy a tener la misma relación, chicos. Valor depreciable entre la vida útil, pero ahora la vida útil del bien está en horas. ¿Cuánto es lo que yo espero que me sirva ese equipo? 32,000 horas, dice. Dice que la máquina se calcula que las horas de trabajo son de 32,000 horas. Y en el X2 funcionó por 4,000 horas. En el X3 dice que se trabajaron 3,600 horas. ¿Ok? Yo lo que necesito primero, antes que nada, es calcular la depreciación por hora. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo la depreciación por hora, puedo hacer exactamente lo mismo que hice con esto. Solo que aquí ya no van a ser unidades de producción, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Horas de trabajo. Horas, ajá. Vamos a ponerle horas de uso, que suene como más bonito, ¿eh? Ajá. Entonces dice que para el año X2 yo tenía un total de 4,000 horas. Por la depreciación por hora. En el año 3, ¿cuántas dice que fueron las horas? 3,600. 3,600. Ahí entonces tengo el gasto por depreciación para el año 2 por 4,000 horas y el gasto por depreciación para el año 3 de 6,000, perdón, de 3,600 horas de uso. De esa misma forma, podría calcular yo cualquier depreciación en base a las horas de uso. ¿Qué creen ustedes? Podría calcular cualquier depreciación yo en base a las horas de uso.
¿Qué creen ustedes? Si me dan a mí las horas de uso, o yo las puedo calcular, las horas de uso, podré siempre de forma suficiente y razonable calcular el gasto por depreciación. Y ahí si nos dan las horas, sí. Sí, ¿verdad? Ujú. Si tenemos el dato de las horas o si lo podemos calcular nosotros, ¿verdad? También. Ese es el aspecto aquí esencial. ¿Cuántas? Sí, todas las que usted me da. 10 años, 20 años. ¿Por qué? Porque siempre va a ser lo mismo. Va a ser exactamente igual. Y el asiento es el mismo, chicos. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. El mismo. Entonces, ¿qué nos hemos topado? Nos hemos topado con la oportunidad de un ejercicio que nos muestra cuántos eran, cuántas formas de depreciar, cuántas formas diferentes de depreciar. 5, creo, 5 eran. Creo que 6. Ajá, correcto, ¿verdad? 6 formas diferentes de depreciar. Repasémoslas, a ver, ¿cuáles eran? La primera, la más común, La línea recta, Línea recta. recta, muy bien. La segunda, saldos decrecientes, saldos decrecientes, muy bien. La tercera, dobles saldos decrecientes, doble saldo decreciente. La cuarta, la suma de dígitos, la suma de dígitos, muy bien. La quinta, horas trabajadas, ajá. Y la última, las unidades a producir. las unidades de producción, excelente, muy bien. ¿Vieron qué cantidad diferente de metodología para llegar nosotros a hacer el cálculo por la depreciación? Entonces quiere decir que una empresa puede perfectamente comenzar a trabajar utilizando, por ejemplo, el método de línea recta. Y si se presenta algo, puede cambiarlo. ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿Qué tendríamos que hacer nosotros entonces? Si se presenta eso, que la empresa utiliza primero el método de línea recta y después pasa a saldos decrecientes. No me apague la candelita. Esta candelita no se apaga. ¿Qué tendríamos que tener muy clarito nosotros ahí, chicos? Y se tendría que exponer en los estados para que se sepa, ¿no? Tendríamos que tener muy clarito los valores en libros. Tendríamos que tener muy clarito la cantidad de años que le quedan de vida útil. Eso es importantísimo que lo tengamos nosotros presente. ¿Por qué? Porque entonces, cada vez que la empresa va a hacer un cambio, ese cambio se va a ver reflejado en el periodo de vida que le queda al bien y las condiciones que le quedan al bien. Eso es importantísimo que lo tengan clarito. ¿Por qué? Porque ya ustedes vieron que pueden haber hasta 6 diferentes métodos de depreciación. Y yo puedo jugar perfectamente con esos 6 métodos que están ahí. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí. Okay. Si les parece entonces, para que descansen un ratito de mí,
tomamos unos 10 minutitos para que se despeguen un momentito de la compu y yo les tengo un ejercicio ahí de práctica relacionado precisamente con esa parte de los cambios que si quisiera que lo viéramos hoy. Entonces yo tengo las 11, a las 11:10, ¿qué les parece si volvemos para ver ese ejercicio? Está bien, profe. Sí, muchísimas gracias. Seguimos, chicos. Seguimos con la partecita que nos falta. Ya me dicen si están conmigo. Aquí estamos, profe. Ok. En el ejercicio número 10 de los que vienen en antología, perdón, el 11 es el 11 que viene en antología, se presentan 3 situaciones diferentes, ¿verdad? Dice, la primera, se compra el contado, la máquina Z, en 800,000 colones el 10 de enero del 20X2. Se deprecia a partir del mes de la compra. Se estima que la vida útil esperada de la máquina es de 10 años con un valor residual de 75,000 colones. Se ha depreciado por el método de doble saldo decreciente. El 1 de enero del X4, el volcán cambia el método a línea recta. Se adquiere la máquina X en 850,000 el 1 de enero del X0. Se utiliza la depreciación de línea recta para depreciarla y la cuenta dice, tiene de depreciación acumulada, tiene un saldo de 400,000 colones al 1 del 1 del X4. El valor residual estimado es de 50,000 y se mantiene durante el resto de la vida útil. Sin embargo, dice, se encontró que la vida útil inicial estimada es 2 años menos de lo esperado. El 1 de enero se adquirió la máquina P en 800,000 y se ha depreciado por el método de doble saldo decreciente durante un año. Se le estima un valor residual de 25,000 y una vida útil de 5 años. El cálculo de la depreciación, dice, incluyó por error el valor residual estimado. Realice los asientos de diario para corregir las situaciones que se presentaron en la empresa del volcán. ¿Ok? Entonces, vamos con el primero. Dice que primero tenemos una máquina que se compró en 800,000 colones el 10 de enero del X2 y se deprecia a partir del mes de la compra, o sea, a partir del mes de enero. Se le estima una vida útil de 10 años con un valor residual de 75,000 y se utiliza el método de doble saldo decreciente. El 1 de enero del X4, o sea, ¿cuántos años después? ¿Cuánto tiempo después de haberla comprado? 2. 2 años, ajá. Se cambia al método de línea recta. Ok. Entonces, vamos a trabajar con esa información que tenemos ahí. Yo les voy a compartir la pantalla para que estemos viendo exactamente lo mismo todos. Ya estoy grabando, ¿verdad? Eso de vez en cuando se me olvida. Eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos un costo de 800,000 colones. Un valor residual de 75,000. O sea, tenemos un costo depreciable de 800 menos 75, 725,000 colones. Y tenemos una vida útil de 10 años. ¿Para qué utilizo yo eso? ¿Se acuerdan para qué era que utilizaba yo eso? ¿Para qué me servía eso a mí? ¿Mm?
¿Para qué era que me servía eso a mí? De eso me servía precisamente para poder calcular yo la tasa, digamos, la tasa base de depreciación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuánto era lo máximo que podía depreciar yo ese activo? El 100%. ¿En cuánto tiempo? En 10 años. Quiere decir que la tasa de depreciación es del 10%, ¿verdad? Hasta ahí estamos súper bien. ¿Por qué? Porque como es doble saldo decreciente, ¿qué era lo que hacía yo con esa tasa entonces? Lo multiplicaba por 2. Claro, vamos a ponerle aquí que es la tasa base de depreciación. La poder guiarnos ahí. Entonces, como muy bien decís, ok, lo multiplicamos y le hacemos el doble. Ok. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la empresa utiliza el método de doble saldo decreciente para registrar sus gastos o su gasto. Ajá. ¿Qué era lo que utilizábamos nosotros como valor de referencia entonces? Para eso. ¿La tasa por quién? La tasa del saldo creciente doble multiplicada por Costo. por el costo, correcto, muy bien. Acuérdense que aquí no se vale la parte del valor depreciable, lo hacemos sobre el costo. Pero bueno, esto es lo que hizo la empresa al principio. La empresa dijo, ok, yo tengo un costo de 800,000 y tengo una tasa de depreciación del 20%. Esto es lo que se deprecia el primer año, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener yo para el siguiente año? Para el siguiente año yo voy a tener el costo de los 800,000 menos la depreciación acumulada del primer año, que son 160,000. O sea, tengo un costo de, perdón, un valor en libros de 640,000 colones. Este es el valor en libros cuando nosotros arrancamos el segundo año. ¿Para qué me sirve eso, chicos? ¿Para qué me sirve este valor en libros? ¿Para qué hice ese cálculo ahí de ese valor en libros? Es que el método de saldos decrecientes, doble saldos decrecientes, perdón, utiliza el valor en libros para calcular el gasto de cada uno de los años. O sea, este es el gasto para el primer año y este es el gasto para el segundo año. ¿Por qué? Porque lo hago sobre el valor en libros que tiene la empresa. Eso es parecido a esta tablita que habíamos hecho nosotros aquí. ¿Se acuerdan? Voy a traérmela un momentito para acá y voy a ponerla. Vamos a ver. Voy a ponerla por aquí. Dice que tengo un costo de 800,000 colones. Dice que mi valor en libros es para el año 0, ¿verdad? Los 800 menos la depreciación acumulada. Y entonces, para el primer año, tengo un gasto de depreciación de 160,000
y una depreciación acumulada de 160,000. ¿Qué era lo que hacía yo? Lo que hacía era que a mi costo o a mi valor en libros le quitaba la depreciación acumulada y entonces efectivamente tengo el saldo del valor en libros al inicio del segundo año. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que va a pasar? Que para este segundo año yo voy a tener un gasto de 128,000 y una depreciación acumulada de la suma que tengo de estos dos señores. O sea, la depreciación acumulada es de 288,000 colones. ¿Ok? ¿Está bien? Hasta aquí. Vamos a hacer un ajuste para ponerlo al costo. Y entonces, quiere decir que en este preciso momento, en el año 2, yo tengo un valor en libros de 512,000 colones, que es el costo de 800 menos la depreciación acumulada de 288,000 colones, que está aquí. Ok. ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve porque precisamente la empresa me dice que después del segundo año se hizo un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio del método de depreciación. ¿Y qué significa ese cambio? Bueno, ese cambio significa que ya ahora yo tengo un valor en libros de 512,000 colones de ese activo, ¿verdad? Con un valor residual que lo mantengo de 75,000 colones. O sea, el valor depreciable mío es 512 menos 75, 437,000 colones. ¿Qué es lo que sucede y pasa ahora, chicos? Que a partir de este momento, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han sucedido a partir de este momento que será el cambio? 2. 2 años, muy bien. Si la máquina originalmente tenía una vida útil de 10 años y han pasado 2 años, ¿cuánto tiempo nos queda? 8. Entonces, estos 437,000 colones se van a depreciar ¿en cuánto tiempo? Los 8 años que quedan. Correcto, sí, señorita. Tiene toda la razón usted. Entonces ahora el gasto por depreciación va a ser de 54,625 colones. ¿Qué fue lo que hice? Cambié de un método a otro método. Esto es muy normal que sea evaluado. Los cambios de metodología. O sea, pasar de una manera de depreciar a otra forma de depreciar. ¿Qué es lo que tengo que tener yo pendiente ahí? La cantidad de años que me faltan, la cantidad de años originales, la cantidad de años que han caminado o que hemos consumido. Mi valor actual, ese es básico e imprescindible. Porque ese valor en libros es el que me marca a mí cuán es lo que debo depreciar.
Ese valor en libros es lo que me dice a mí cuánto es lo que me falta depreciar de ese activo, lo que me falta desgastar de ese activo. Por eso es que asocio ese valor en libros con el resto de la vida útil o lo que le queda de vida útil. ¿Lo ven? Y entonces ahí yo simple y sencillamente estoy haciendo un canje. Estoy pasando de un método de evaluación de la depreciación a otro método que tengo que tener clarito todos esos elementos. Que por ejemplo, doble saldo decreciente siempre utiliza el costo para calcular su gasto. Siempre utiliza el costo. ¿Qué necesitamos identificar? Los valores en libros para poder calcular nosotros sobre ese valor en libros la tasa. Y con eso el gasto. ¿Lo ven? Esto es un cambio. Un cambio en las condiciones de la depreciación. En el número 2, esto es, perdón, este es el número 10 aquí. Este es 11. Este es 11. Esto es lo que tenemos en el 11. En el punto 2, ¿verdad? Se adquiere una máquina, dice, en 850,000 el 1 de enero del X0. Se utiliza línea recta para depreciarla. Y la cuenta, dice, de depreciación acumulada tiene un saldo de 400,000 colones al 1 de enero del X4. O sea, 4 años después. El valor residual estimado es de 50,000 colones y se mantendrá durante el resto de su vida útil. Sin embargo, se encontró que la vida útil inicial estimada es de 2 años menos que lo esperado. ¿Ok? Entonces tenemos un costo de 850,000, un valor residual de 50,000 y una vida útil que no tenemos todavía claridad. ¿Por qué no tenemos claridad? Porque parece ser que hay un error en el cálculo de la determinación de la vida útil, ¿verdad? Lo que sí tenemos es el dato de la depreciación acumulada. Ese dato de la depreciación acumulada que nos están dando dice que es de 400,000 colones al 1 de enero del X4. ¿Ok? El 1 de enero del X0 fue cuando nosotros la compramos y la comenzamos a depreciar a partir de la fecha de compra. ¿Ok? Eso es lo que tenemos nosotros aquí. ¿Lo ven? Del X0, 4 fue cuando se cambió el, perdón, cuando nos están dando el valor de la depreciación acumulada. Ok. Vamos a ver entonces. Vamos por partes. Ajá. Utilizamos el método de línea recta. ¿Cierto? ¿Cuántos periodos han pasado? Es relativamente fácil, ¿verdad? Calcularlo yo aquí. Del 10 al 14, como son exactamente las mismas fechas, yo puedo decir que han pasado 4 años. En una depreciación acumulada de 400,000 colones que obedece a 4 años, perdón, quiere decir
que la depreciación anual es 400 entre 4, ¿verdad? Dándonos un valor de 100,000 colones. Eso es lo que nosotros tenemos de depreciación por año. Por año. 100,000 colones. ¿Ok? Entonces, hay dos formas en las cuales yo puedo calcular la vida útil restante. Utilizando el valor referencial de la tasa de depreciación o bien utilizando la fórmula de la depreciación. ¿Por qué? Vean lo que pasa si yo utilizo la fórmula de la depreciación. Quiere decir que la depreciación, ya yo sé que es de 100,000 colones, es igual a 850, que es el costo, menos los 50, que es el valor residual, dividido entre X. Ajá. ¿Por qué? Sí, porque yo no sé cuántos son los años que me quedan ahí, ¿verdad? Al final de cuentas, entonces tengo 100,000 igual a 800 entre X. Despejo X y me da que la vida útil en años es de 8. Esa es la forma más fácil en la que puedo encontrar yo la cantidad de años que tenía originalmente la máquina. Ojo, aquí es originalmente. ¿Por qué originalmente? Porque estamos partiendo de los datos que nos están dando al inicio. Ajá. ¿Cuál es la otra? Ah, la otra es utilizando la tasa de depreciación. Bueno, ¿cómo hago yo para calcular eso? Muy fácil. ¿Se acuerdan que yo tengo aquí dos factores? Yo tengo los 100,000, que es la depreciación, y tengo los 800, que es mi valor depreciable. O sea, 850 menos 50. 100 entre 800 me da 12,50. Esto es la tasa. Y ya yo sé que era el 100% entre la vida útil, ¿verdad? De ahí despejo y me sale que la vida útil sigue siendo los mismos 8. La vida útil al inicio, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Que nos están dando una vida útil al inicio de 8 años. Después se da esta situación. Ahora sabemos que la vida útil al inicio era de 8 años, pero se redujo en 2, ¿verdad? Porque decía al final que el valor residual y se mantendrá el resto de la vez. Sin embargo, se encontró que la vida útil estimada es de 2 años menos que lo esperado. La vida útil estimada era de 8, 2 años menos que la reducimos, nos queda una nueva vida útil de 6. A partir del 1 de enero del X10, o sea, de cuando la compramos nosotros. ¿Qué nos queda? Ah, ok. Entonces nos queda esto. La vida útil que tenía esta máquina no era de 8, era de 6 años. ¿Y cuántos años han pasado? Habíamos dicho, hasta el X4 han pasado 4 años.
a 6 años, que era el nuevo dato correcto de la vida útil, le quito los 4 que ya han pasado, quiere decir que a esta máquina lo que le quedan es 2 años de vida. $850, que es el costo, menos 400 de la depreciación acumulada, quiere decir que me queda un valor en libros de 450,000. 450,000 menos los 50, que es el valor residual, dividido entre la vida útil. Pero como aquí ya estamos el 1 de enero del X4, los años de vida útil que le quedan a esa máquina son solamente 2. Entonces, el gasto por depreciación anual de la máquina es de 200,000 colones ya debidamente ajustado. ¿A partir de cuándo? A partir de el 1 del 1 del X4. ¿Verdad? Y ese es el nuevo dato de la depreciación para mí. ¿Por cuánto tiempo? Por los 2 años, que es lo que me hace falta. Y entonces ahora no solamente estoy cambiando el método de depreciación, sino que estoy cambiando la vida útil del activo. Estoy haciendo un cambio de las condiciones del activo, como en este caso el tema de la vida útil, ¿verdad? Los años. En el primer caso, ¿qué fue lo que cambiamos? En el primer caso, ¿qué fue lo que cambiamos? La primera parte del problema, ¿qué fue lo que cambiamos, chicos? Cambiamos el método de depreciación, ¿verdad? En este segundo, ¿qué es lo que estamos cambiando? La vida útil. Claro, la vida útil, ¿verdad? Uno de los componentes de la fórmula de la depreciación. En este, cambiamos el método. En este, cambiamos uno de los componentes, ¿verdad? Y en el tercero, que tenemos nosotros ahí, lo que dice es que se adquiere la máquina en 800,000, se deprecia por dobles saldos decrecientes durante un año, se le estima un valor residual de 25,000 y una vida útil de 5,000. El cálculo de la depreciación dice incluyó por error el valor residual estimado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando utilizamos doble saldo no utilizamos el valor residual, ¿verdad? Sino que lo que utilizamos. Cuando utilizamos doble saldo decreciente, ¿cuál es la base que tomamos nosotros para calcular el gasto? El costo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Lo que sucedió aquí fue que hicieron esto. Tomaron el costo, le quitaron el valor residual y entonces dijeron, ok, con el costo depreciable, con el valor depreciable, calculamos la depreciación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que utilizaron? De la tasa y se lo aplicaron a los 775,000. El valor de la depreciación que les dio, 310,000. Cuando lo correcto era utilizar el costo y aplicarle la tasa de depreciación de doble saldo.
¿verdad? ¿A quién? A los 800,000. Por eso es que nos están dando esto. Esto fue en la forma de cálculo que se hizo originalmente. Lo correcto que era a los 800,000 aplicarles el 40%. ¿Qué tenemos de diferencia entonces? Tenemos de diferencia 100,000 colones. Perdón, 10,000 colones. Por eso es que aquí hay dos situaciones, ¿las ven? Si los libros de la empresa todavía están abiertos, o sea, si no ha cerrado el ciclo del año, es muy simple. Pasamos un gasto por depreciación por 10,000 contra depreciación acumulada 10,000. ¿Por qué? Porque necesitamos aumentarle 10,000 colones. Eso es si los libros están abiertos. Pero si los libros ya están cerrados, o sea, ya nosotros utilizamos la relación entre ingresos y gastos y calculamos un impuesto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que incrementar la depreciación acumulada. ¿En cuánto? En los 10,000. ¿Cuánto es la tasa del impuesto? Un 30%. Ok, entonces, ese 30% nosotros lo tenemos que recuperar. ¿Por qué? Porque la depreciación es deducible del impuesto. Entonces, del impuesto que tengo por pagar, 3,000 colones que corresponden al 30% de 10,000, los voy a reversar. ¿Los ven? Y lo otro quiere decir que tengo que rebajarlo de las utilidades retenidas. ¿Por qué? Porque hay más gasto. Hay un gasto más de 7,000 colones que no se ha pasado. Eso es lo que yo tengo que tener presente aquí en el momento de hacer este asiento. Esto, si los libros están abiertos, nada más agrego el gasto como tal. Y esto, si los libros ya están cerrados, tengo que reversar la porción del impuesto, porque como es un gasto por depreciación, es un gasto deducible. Y además, tengo que bajar las utilidades, porque es un gasto más que tengo yo para el registro de la empresa. Y listo. Con este movimiento, ya sea este o este, cualquiera de los dos, ya tengo corregido esta situación que se presentó precisamente por utilizar de forma incorrecta el modelo de doble saldo decreciente para el registro de la depreciación acumulada. No sé qué les ha parecido. Este ejercicio 11 es muy bonito porque trae mucho de análisis, no solamente de cálculo, sino del análisis de lo que necesitamos hacer precisamente para poder entender el detalle de los números, ¿verdad? Ya no solo hacer el número como tal, sino que nos obliga a tener que analizar un poquitito más allá. Este tipo de ejercicios así son muy normales en la parte de los exámenes, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente por ahí. No sé qué les parece. ¿Alguna duda al respecto, chicos? Que les pueda ayudar. En mi caso todo claro, profe. Sí, María Ángel, perfecto, te he dicho. Qué bueno. ¿Alguien más, no? No, profe, en mi caso también. Profe, nada más un comentario. La otra semana va a ser igual una clase así como de pura práctica. Sí, señor, correcto. Ah, ok. Vamos a ver Es que lo que son intangibles y vamos a ver también lo que es
¿cómo se llaman? Reevaluaciones. Que son Ah, los, ok, perfecto. los dos Sí. temitas que nos quedan ahí como para reforzar un poco más, ¿verdad? Todavía. Profe, ¿y usted nos va a mandar este Excel? Es que la vez pasada yo le había pedido el de revaluaciones, pero todavía no lo ha No se enviado. los había pasado. Uy, qué vergüenza. No, Ah, no, no, ya, no, tranquilo. ya mismo se los comparto, pues, con muchísimo gusto. Está bien, profe, gracias. Pues, ya se queda con los ajustes, más bien. Listo, profe. Y entonces le debo el de revaluaciones. Sí, Uy, qué vergüenza, María Ángel, qué dicha que me regañaste. no se preocupe. No, no, que muchas gracias más bien por la gentileza, por su amabilidad y por la comprensión de de todas estas situaciones tecnológicas, ¿verdad? Que algunas veces se le va a uno de la mano. Ahorita el tema es que la computadora que utilizo se le dañó la pantalla, entonces no sirve, pero ni para maceta ya esa carajada. Entonces vamos a tener que, de ahí estoy tratando de armarme un equipo diferente para poder seguir adelante con el proceso de enseñanza y aprendizaje de ustedes, que al final de cuentas es lo que vale, ¿verdad? Para mí. De verdad que muchas gracias, chicos, por su gentileza, por la amabilidad, por su participación, por la paciencia. De verdad que sí, que Dios me los bendiga montones. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos el martes, si el Señor lo permite, ¿verdad? Sí, profe, hasta luego, gracias. Para servirles, Sí. que me les vaya. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, profe. Chao.